Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos hablar de la historia con sentido. Hoy el tema propuesto es obispetas, abadesas y princesas. Estaréis pensando, ¿este se ha vuelto loco? ¿Qué es esto? ¿Un trabalenguas? No. Los tres términos con los que arranco esta narración tienen mucho, pero que mucho sentido. La primera vez que oí hablar de obispetas fue de un clero del Alto Aragón, de la zona del río de Alto Aragón, al sur de los Pirineos, en lo que fue el antiguo reino de Aragón, a un clérigo, como os digo, que le voy a nombrar como Mosén Joaquín. Era un excelente jotero, danzante de jotas, bailaba jotas complicadísimas, unas jotas de Ansó y de otras partes de Aragón, donde hay que juntar los tobillos a la altura casi de medio metro, y él lo bailaba a la perfección. Probablemente el mejor bailarín de jotas que he visto yo jamás. Y tenía otra cosa, que era una mano con las mujeres terrible. Era el mayor seductor que he conocido. Vais a decir, pero no era cura. Yo, sí, pero era muy seductor. Tenía un viejo coche, así que lo de pobre, pues parece ser que lo tenía, pero lo de casto y lo de obediente no lo sé. En fin, no le voy a juzgar yo. Y no había fiesta o romería en aquellos pueblos que no apareciera con su bota de vino al hombro y sirviera de estampa de lo que era el prototipo de cura rural en la España posfranquista. Estoy otra vez en el Pirineo, en los alrededores y en la bella ciudad de Jaca. Jaca es ahora un paradigma del mundo del esquí y a veces casi más que aragonesa, parece, por su cercanía a Euskadi, al País Vasco, parece que es una ciudad vasca, porque cada temporada altera el lento discurrir de la paz que transcurre en la comarca de la Jacetania, y montañeros y esquiadores invaden cada rincón de la ciudad. Dos eran las improntas de Jaca desde la antigüedad. Una era la militar, con la escuela de montaña, y la otra era la catedral y su obispado. Hoy, juntamente con lo que os he contado del mundo de los esquiadores y con las sedes de las instituciones del gobierno de Aragón, siguen siendo los pilares que sustentan socialmente la villa. Ser obispo de Jaca era hasta el Vaticano II el lugar de arranque de una carrera eclesiástica que, como os digo, arrancaba generalmente desde la multisecular villa de Zaragoza, la romana César Augusta, la cual aportaba un larguísimo recorrido histórico de obispos a las diócesis de la península. También, al ser esta una ciudad con mucha impronta militar, como os he dicho, y ser tiempos en que los reyes y los jefes de Estado componían una terna para que de ella la Santa Sede nombrara al obispo, pues ya vemos que el sesgo democrático lo vemos por todas las esquinas. Digo esto con toda la ironía del mundo. Pues entonces el peso militar influía en lo eclesial. Y las ciudades de Jaca y de Barbastro eran y son diócesis eclesiásticas, que eran las más pequeñas de todo Aragón, pero eso sí, con un inmenso territorio. Por lo tanto, Jaca era comúnmente una ciudad de paso de los nombrados obispos
para seguir ascendiendo a ciudades más insignes o alcanzar algún codiciado arzobispado y tener algunos la gloria de un capelo cardenalicio. Pero los obispos eran humanos y por eso del celibato solían rodearse de hermanas, primas o sobrinas que regían la parte civil de palacio. Y digo bien, porque todavía es la nomenclatura romana. El edificio donde habita el obispo es el palacio episcopal. Los obispos, humanos ellos, pues no siempre sabían imponerse a sus hermanas, que hacían muchas veces batir el látigo sobre los empleados civiles del palacio. Pero algunas veces lo humano traspasaba lo divino. Y me contaba Mosén Joaquín cómo él fue admitido al sacerdocio en una comida con el obispo y sus hermanas, a las cuales cantó una famosa jota magallonera de Magallón, de Zaragoza, que canta: le di un besito al jalón para que al Ebro lo llevara, y al pasar por Zaragoza en el Pilar lo dejara. Un besito al jalón, al río Jalón, y al Ebro, el río Ebro, que pasa finalmente por Zaragoza. Hábil jota de sublimación del Pilar del Zaragoza. Claro, la influencia de las dos hermanas, pues lo mismo valía para admitir a un candidato a las órdenes sagradas como para destituir a un vicario general o para retirar a un capellán que fuera un santo varón que aburría a unas hermanas conventuales y éstas hablaban con las hermanas del obispo y se removía todo. Era tal el poder que aquellas dos hermanas tan poderosas se les comenzó a denominar por toda la Jacetania como las obispetas. No voy a citar al obispo, pero por pudor, pero si os digo que ocupó un importante cargo en el sur peninsular y llegó a cardenal. Así que algunos que oigáis este podcast ataréis enseguida los cabos. Entre las primeras labores que realizaron las obispetas fue recorrer todos los conventos de clausura para saber de qué pelaje era cada uno, de qué pelaje eclesial, si eran clarisas, si eran franciscanas conventuales, si eran dominicas. Todo iba bien hasta que llegaron a las benitas o benedictinas de Jaca y por ser solemnidad la abadesa presidía las celebraciones con una inmensa mitra. Esto no podía quedar así, pensaron. Esta monja no humilla a nuestro hermano con semejante mitra. Así que rebuscaron en los baúles de la catedral y en los denominados armarios de los tesoros, buscando la más aparatosa mitra con pedrería incluida. Tenía que pasar el obispo visita canóniga a las monjas y la visita comenzaba con el paso de la puerta del convento, que era el acceso a la clausura papal. Así que con la monumental mitra, el báculo y la capa pluvial, la comitiva se encaminó en procesión por la calle mayor de Jaca, rumbo al convento de las Benitas. Cuentan los lugareños que la mitra era muy puntiaguda y que sobresalía por encima de las cabezas de los canónigos con capisallos que formaban el cortejo. Llegó el obispo a la puerta y en ella se encontraba la abadesa, que debía haber pensado lo mismo, ya que, siendo de por sí alta, la abadesa parece ser que con mitra pegaba con la punta de este adorno litúrgico en el dintel de la puerta. Las obispetas resoplaban de furor ante el triunfo monástico sobre el episcopal, ansiando un milagro que llegó. Al inclinarse la alta abadesa para recibir la bendición del obispo, la puntiaguda mitra, cargada de podrería y de bordados, estalló contra la mitra del episcopo y muchas piedras y perlas rodaron por el inmaculado suelo del claustro conventual de las benedictinas de Jaca. Esto me ha dado pie a preparar un podcast donde recorreremos temas indudablemente más históricos. Pero diréis, ¿una abadesa con mitra o mitrada? Que es el término adecuado. ¿Pero esto existía? Sí, en nuestra península existían dos abadesas mitradas. La de las Huelgas en Burgos, que tenía jurisdicción para nombrar presbíteros en sus posesiones, y la abadesa de Jaca, que entroncando con el monasterio de Santa Cruz de las Herós, tuvo por antecesora y fundadora a una abadesa que tuvo el papel de obispo
de Iruña, Pamplona. Y digo bien Iruña, porque muchas veces estos vascos inventan aquí los nombres y todo. No. En el diploma de 1082, que se refiere a esta condesa o princesa, se cita in sedi episcopale iruniensis de Iruña, cometisa donna Sancha in commendatione. O sea que era la abadesa de Iruña. Hay que ver las vueltas que da la vida, con los obispos tan cenizos que han venido después. Bien, esta abadesa fue nombrada obispo de facto con el apoyo de Roma. Sancho Ramírez promovía la sustitución del rito mozárabe o hispánico por el romano a instancias del Papa. Sancho Ramírez había presentado vasallaje al Papa en un viaje realizado por este en 1068 a Roma para que se le concediera lo que se entiende como primera cruzada para luchar en la península contra el Islam. La condesa y abadesa, Sancha, vio en esta vinculación hacia Roma un modo de acrecentar su poder en el reino y aumentar sus rentas, posesiones y títulos para su monasterio. Sancho Ramírez, que era el rey, y su hermana, esta hermana, eran prorromanos, pero no así el otro hermano, García, que era obispo de Aragón y de Pamplona, y él mostraba gran resistencia a aceptar las disposiciones papales. Desde ese mismo año, en el año 1082, esta princesa, obispo y abadesa regía además el monasterio masculino de San Pedro de Siresa, un magnífico ejemplo del románico y enclave de poder y de cultura en la Muga o frontera entre Navarra y Aragón. Pero para entender a esta abadesa, vámonos a Santa Cruz de las Serós y a su monasterio, el monasterio de Santa María de Santa Cruz de las Serós. Tomamos la carretera de Pamplona a Iruña en dirección a Jaca y tras pasar el embalse de Yesa, la canal de Verdún con B, no con V, no estamos en el Verdún de la Primera Guerra Mundial, sino en el Verdún de Aragón. En un tramo ya remansado del río Aragón, en esta canal, tras pasarlo por el puente de Puente la Reina de Jaca, no de Navarra, la carretera se divide en dos, dirección Jaca y dirección Huesca. Tomamos la dirección Jaca y a 15 kilómetros antes de llegar a Jaca tomamos las indicaciones de San Juan de la Peña, Santa Cruz de las Serós y a 2 kilómetros hemos llegado a nuestro destino. Dos edificaciones nos sorprenden en el pequeño pueblo. Una iglesia pequeña, la de San Caprasio, dedicada a este santo galorromano de Agen, Aquitania del siglo IV y vinculado con los peregrinos del Camino de Santiago que extendieron su devoción por el reino de Aragón. San Capracio, tenemos ya una datación probable entre el año 1020 y 1030 y supuestamente se trata del templo parroquial atendido por el cercano monasterio que está en la montaña pero cerca de San Juan de la Peña. Es una iglesia románica de forma de rectángulo irregular con un ábside en hemiciclo unido a la nave por un arco de embocadura cuyos muros, que no son paralelos, cierran el hemiciclo en forma de herradura. Las paredes son de lajas de pizarra y presentan unos arquillos lombardos por debajo de la línea de un tejado de losas de piedra. En las paredes exteriores hay 7 pares de arquillos pareados dobles y las piedras están colocadas con fajas de piedra cada doble arco. La torre, que se añadió con posterioridad, está montada sobre el arco de embocadura del ábside y es una torre campanario de planta cuadrada abierto en sus 4 frentes por una ventanita de doble arco sobre el parteluz y cerrado por una bóveda de cuarto de esfera sobre trompas muy rústica y también con un tejado de losas a los 4 vertientes. La puerta de acceso a la iglesia, que es la única que existe, está descentrada y tiene un arco de medio punto. Las paredes exteriores poseen ventanas de doble derrama, 3 en el ábside y 2 en el muro sur. Son más grandes en el exterior que hacia el interior, se embocan haciéndose más pequeñas, y la iglesia, que tiene tanta sencillez,
debió estar decorada por bellas pinturas románicas de las que ya nada se conserva, siguiendo pues la tradición románica que era encalar y pintar todos los resquicios del templo. Sobre los muros y pilastras de la nave le gravitan dos bóvedas de arista muy rudimentarias pero definidas. El ábside se cierra con bóveda de cuarto de esfera, cuya sección vertical muestra una estructura de losas colocadas en orden radial sobre las cuales monta el borde del arco de embocadura. Dos pequeños nichos en los costados del ábside, con su arco de medio punto, apuntan una vaga disposición tricóncava del ábside de una antiquísima tradición. Esta influencia se debe al románico lombardo, que nos hace remontar al siglo X. Es el románico lombardo, de Lombardía, de Italia, un arte que se extiende por compañías de maestros canteros lombardos, que se llamaban los Magistre Comanici, y eran los que hicieron supuestamente esta obra y probablemente influyeron también mucho en varios capiteles y en varias obras de la otra iglesia, la iglesia de las monjas, la iglesia de Santa María. Sobre el altar hay una talla barroca del titular de San Caprasio. El otro gran edificio es el monasterio benedictino femenino de Santa Cruz de las Serós. Las Serós son seroras, las hermanas, las monjas, las sores. Los orígenes de la fundación son poco claros, se remontan hacia el año 992-1070. Se trataría de una fundación de los reyes de Navarra que tenían a la pequeña villa de Bailo, y si veis Bailo os asustáis, que es un pueblo que puede tener 60 casas, una cosa así, que era una sede real, y en Santa Cruz de las Serós, donde tenían una residencia regia. Por estas fechas lo normal era que los monasterios fueran dúplices de monjes y monjas, y así lo era en esta época el monasterio de San Juan de la Peña, hasta que fueron obligados a desmontar esta peculiar fusión y los monjes se quedaron arriba en la montaña y las monjas bajaron al llano, a este enclave. En el año 999 sufre, como todos los monasterios de la zona, la destrucción por Almanzor en su expedición de castigo contra los reinos cristianos. Ya en el siglo XI la vemos como una referencia monástica y los monasterios donde profesan nobles damas y princesas, como la infanta Urraca, hija de Ramiro I de Aragón, y tras enviudar la condesa Doña Sancha y la infanta Teresa, que eran las princesas Urraca, Sancha y Teresa. De la refundación de Ramiro I hacia 1059-1061 conservamos la magnífica iglesia románica de la que tenemos referencias históricas. En el año 1095 hay una torre con campanario de 4 pisos, una sala denominada, o yo la conocí como capítulo, que está situada encima del crucero, y entre otras cosas un bello retablo gótico del siglo XV. La comunidad se traslada a Jaca en 1555 con la orden de recogimiento urbano de los monasterios, sobre todo femeninos, que estaban en el campo. Y con la comunidad se trasladó posteriormente un magnífico sepulcro que es una de las joyas del románico aragonés y que se puede apreciar en el convento de las Benedictinas de Jaca, donde iniciábamos este podcast. Es Ramiro I, el primer rey de Aragón, quien más favorecía a las monjas y en 1049 donó bienes para la construcción del cenobio para que albergara una hospital para los peregrinos. En 1061 confió a la comunidad a su hija Urraca, pero el hecho que cambia la historia del monasterio es el ingreso en él de la infanta Sancha Ramírez, viuda de Armengol III de Urgel, muerto en Barbastro en 1065, mientras recuperaba y peleaba para recuperar la villa, como os digo, de Barbastro, que estaba en poder de los musulmanes. También su hermana Teresa, que estaba emparentada con los condes de la zona de Toulouse, al enviudar pasa a formar parte de la comunidad de Toulouse, que era el Languedoc, pasa a formar parte de la comunidad, pero esto sucede alrededor de 1070. Doña Sancha, como vimos, gozó de autoridad episcopal al aliarse con su hermano Ramiro contra su otro hermano García, obispo de Jaca y de Pamplona y defensor de la liturgia y de los usos mozárabes.
Entre 1095 y 1097 el patrimonio del cenobio se va enriquecido con las donaciones testamentarias de Ramiro para rematar la construcción del monasterio. Y es en ese año, en 1097, cuando muere doña Sancha, recibiendo su iglesia de Santa María de Santa Cruz de las Heros, dentro de ella enterramiento, y pasando a la posteridad por el sepulcro que para ella encargó su sobrino Pedro I de Aragón, y que es, como os digo, una de las joyas de los sepulcros románicos. Como os digo, las tres hijas de Ramiro I estuvieron también enterradas en Santa Cruz de las Heros, en una capilla del claustro, que ya no queda, del convento no queda nada, mandada a construir esta capilla del claustro por doña Sancha. Parece ser que las tres tumbas estaban cerca del altar, el de doña Sancha en medio y el de doña Urraca y de doña Teresa, uno a cada lado. El sepulcro, hoy recogido y conservado, contiene los restos de las tres infantas, y se guardó y se conservó el sarcófago más bello, que fue llevado sobre rodillos y en un arcón de madera hasta Jaca. Y toda la obra del sarcófago, como veremos, es de una profunda influencia lombarda y está identificado con elementos de arte lombardo que veríamos en Cremona, en Bari y en Módena. Bien, nos acercamos a la iglesia de Santa Cruz de las Heros. Es una iglesia que nos sobrecoge, es un juego de volúmenes increíble. La planta de la iglesia es una nave rectangular repartida en tres tramos de diferente longitud y abierta en los costados junto a la cabecera mediante sendos arcos de medio punto que dan paso a dos capillas simétricas de planta casi cuadrada. El ábside cabecero semicircular está percibido en el interior por un breve tramo recto que sirve para agrandar y dignificar el plano dedicado al presbiterio. En el crucero de la nave, en su parte de la cabecera, no hay ni cúpula ni cimborrio, cosa que solía ser típico en las construcciones románicas, pero esta rompe con esa idea. Y en cada una de las capillas hay un nicho semicircular practicado en el muro oriental, reforzado en la parte exterior por un contrafuerte voluminoso y ancho con su tejadillo sobre unos canecillos, que son estas figuritas, y con una pequeña ventana cerrada. El material de construcción es piedra de sillería de tamaño medio y diverso, pero perfectamente cortadas y pulidas y ajustadas las piedras en los muros, en la solera. La piedra procede de las montañas cercanas, bien de unas canteras propias o bien de las corrientes, de las correntías, de las piedras que los arroyos bravíos iban desembocando en el pueblo y las cogían a pie de arroyo. La portada también es muy sobria y da la sensación de robustez. La forman dos arquivoltas de grueso bocel, que es como si sería, imaginaros un bocel, grueso bocel, imaginaros un flotador, ese aspecto redondo, pues eso sería un bocel, entre los cuales se cintura una moldura de piedra con bolas que se denominan perlas. La bola o perla central es un rostro humano que está así como sonriendo, como guiñándonos un ojo, pero bueno, de esta perla con rostro humano, pues los exotéricos hacen fiesta. Pues las dos arquivoltas terminan en dos pares de columnas cuyos capiteles van decorados con hojas y bolas, la del lado sur y con temas bíblicos, la del norte, que probablemente por ahí leones sean Daniel y los leones o Sansón, pero tampoco se ponen de acuerdo los investigadores. Esto es una clara acción de dos maestros distintos. Posee una moldura de arco de medio punto con el ajedrezado jaqués tan característico de la zona. En el centro de la portada, un tímpano labrado que se presenta con un cristómon con dos leones, uno a cada lado, y es una réplica muy parecida del gran crismón que igualmente con dos leones se halla en la catedral de Jaca. Tiene también dos leyendas epigráficas de las que os voy a hablar y una flor de 12 pétalos debajo de la panza del león de la derecha. ¿Qué es toda una flor aquí? Pues suelen tener estas flores un significado
Por una parte eucarística, un pan con 12 divisiones, recuerdo eucarístico de los 12 apóstoles y de la tradición apostólica, y por otra parte recuerda los relicarios del Lignum Crucis, o trozos de la Veracruz que tenían forma de gran margarita. En cuanto al crismón, en todo su diámetro está recorrido por una inscripción epigráfica que en latín, las epigrafías son inscripciones en piedra, suena así muy rimbombante, pero bueno, que en latín dice, pero hay que emplear los términos serios para explicar la historia. Yo soy la puerta de entrada, pasar por mí fieles. Yo soy la fuente de la vida, tenéis más sed de mí que de vino, vosotros que estáis en este venturado templo de la Virgen. Esto es lo que dice la gran frase. Las dos figuras de león parecen inspirarse en las miniaturas románicas por el tipo de escena que representan. Y debajo de las patas de los leones hay otra inscripción más corta que dice: corrígete primero para que puedas invocar a Cristo. La portada tiene alero sobre modillones en cuya moldura van labradas hojas, cabezas, etc. Asimismo, posee la ornamentación propia de los modillones mozárabes, que consistían en representaciones de ruedas helicoidales y de rosetas, heredadas en gran parte del arte visigodo. El interior de la nave es muy sencillo, todo en sillería, en una nave única, de obra distinta solo en su último tramo, y en ella se abren ventanas de arco redondo y de doble derrame. Una cornisa con el ajedrezado marqués marca todo el perímetro en el arranque de la bóveda, que es de medio cañón corrido hasta la embocadura del ábside. Se apoyan arcos fajones que cargan sobre 3 pilares y columnas adosadas cuyos capiteles repiten modelos similares a los que hemos visto en la portada. En el ábside hay 3 ventanas, es mayor el ábside central y esa ventana mayor tiene 2 columnas y capiteles, y las otras 2 ventanas sencillas de puro trazado de medio punto. Gran interés arquitectónico tienen las 2 capillas laterales de la nave junto a la embocadura del ábside. Su sistema de cubrición, semejante al crucero de la Catedral de Jaca, que es donde se creó la primera gran bóveda, por así decirlo, en la Catedral de Jaca, puesto que antiguamente las iglesias grandes, cuando eran altas y largas, no se cubrían con bóvedas, sino que se cubrían con un arpazón de madera. Y esta cubrición consiste en 2 nervios baquetonados que arrancan sólidamente de los arcos y describen un arco redondo que cruza el centro de la capilla. Lo que llama la atención de esta iglesia es una puerta colocada así a media altura en la pared de la nave central, según entramos en la parte izquierda. Cuando la visité por primera vez se accedía a esta puerta por un coro de madera que luego prolongaba un balcón con una barandilla y que permitía acceder a esta puerta que os describo. La última vez había habido ya una enorme restauración y habían suprimido el coro y creado una ultramoderna escalera en hierro y madera muy del estilo de las reconstrucciones de ahora, en fin. Es tan vertical la subida que es imposible para cualquier persona con dificultad, y ha habido varios niños que se han caído, uno de ellos con consecuencias casi fatales, pero el arquitecto se puso la corona, los laureles de la gloria. Así que por motivos de seguridad no se podía subir y no se podía visitar. Grave error este del lucimiento de los arquitectos, que muchas veces por imponer sus criterios estéticos imposibilitan una visita ordenada. Pero como lo visité cuando imperaba el mal gusto según dicen los arquitectos, pues yo os voy a contar lo que vi, que sigo sin entender por qué quitaron el coro, pero bueno, yo os voy a contar lo que vi las veces que estaba el coro y que yo accedía bien por allí. Es esta una cámara de la que se ha hablado mucho, se considera secreta, oculta, pues por los creyentes de lo exotérico han buscado griales, viajes iniciáticos y toda una serie de demencias a cada cual mayor. Creo que debía denominarse sala alta o cámara alta o Galilea y no buscar misterios, pues la sala siempre tuvo un acceso claro y dicha puerta
por la que hemos hablado, pues era una puerta que se veía y era también un tránsito para acceder al campanario. O sea que de cámara secreta, pues todo el que quería tenía que pasar al campanario y iba a pasar por ahí, no le quedaba otro camino. Así que yo creo que de secreta poca. Tal vez se han querido encontrar razones, pues el monasterio se definía como un arquisterium o monasterio fortaleza. Yo lo veo más que como, aunque empleaban ese término, como fortaleza espiritual más que militar. Traspasamos la puerta en altura y se sube por una estrecha galería con escalones que acude hasta la citada sala. Yo a los antiguos guías les oía hablar de sala capitular o sala de oración al modo de las salas de donde se nombraban cruzados o caballeros que se velaban allí las armas. Acordaros, por ejemplo, de la capilla de la Vera Cruz de Segovia. La sala consta de un cuerpo prismático de 8 frentes planos correspondientes a los 4 puntos cardinales. La sala en lo alto se cierra por una bóveda semiesférica sobre 4 nervios en cruz, semejante a la que cubre las de la capilla norte de la iglesia. Dichos nervios, con perfil de doble rollo, se apean sobre 4 columnas adosadas a sus respectivos frentes planos, dividiéndolos por su mitad. Los capiteles de estos 4 puntos, de ellos 3 son historiados y el cuarto es un capital corintio cargado de piñas. Los historiados, 2 pertenecen al tipo que hay en la nave de la iglesia y en el lado norte de la portada, y que tampoco son de gran mano del cantero, pero el capitel tercero historiado supera el nivel estético por mucho. Representa una escena de la Anunciación que representa con bella labra al ángel Gabriel y a María, en un lado a la Virgen un poco reclinada, como meditando el peso de su destino, y en el otro San José, con una vara florida en el significado de haber desposado a María. Por la tipología y por la labra se identifica por muchos con el sarcófago de Doña Sancha, del que luego os hablaré. El campanario es de gran porte y está situado encima de la capilla lateral sur, y por una puerta se une a la cámara alta o Galilea de la que os he hablado, o más que puerta podemos hablar de un pequeño vano adintelado. Aquí estamos ya en la base del campanario, que es una planta rectangular y se celebra en 3 cuerpos y en cada altura un vano con división por una columna en medio, columnas que poseen capiteles, con vanos geminados, con maineles cilíndricos. Esto de maineles es el nombre técnico que se da al elemento arquitectónico que divide una ventana, un hueco, en 2 partes iguales. O sea que lo de los maineles también hay que decirlo, porque si no me vais a decir que este está aquí muy inspirado. Es que esto me inspira a mí. Queda la construcción del campanario coronada por una rotunda estructura de piedra en forma prismática mediante un remate octogonal con techado con lajas. En la capilla del norte del ábside, un bello retablo gótico del siglo XV con una bella talla de la Virgen del mismo siglo, fechada en 1490, una imagen muy bella, de alabastro polícromo, bellísima. Y esta es la que da nombre al retablo de Santa María. Se trata de un retablo montado en caja y con dibujos de los instrumentos de la Pasión en el zócalo marco que le da la vuelta y le rodea. La Virgen está rodeada de 4 ángeles, 2 y 2 en altura, uno sobre el otro. Y en la parte superior corona el retablo un bello calvario con la Virgen y San Juan, así como una María Magdalena con una larga melena rubia, abrazada a la cruz y besando las llagas de los pies de Cristo. Hay que entender que María Magdalena era el modelo de la conversión para las monjas ermitañas y cenobitas, y bajo la tabla del Calvario está la dormición de la Virgen. María descansa en una cama con un rico paño rojo y los apóstoles rodean a la Madre de Jesús. El Padre Eterno contempla la escena desde una ventana de la estancia que sirve de marco. En la parte izquierda del retablo, la ascensión de Jesús al cielo, la Virgen y los apóstoles en la cumbre del Monte de los Olivos, donde se eleva al cielo Jesús, dejando las huellas de sus pies en la tierra. En la parte derecha superior hay una escena de Pentecostés, una nube de llamas y una paloma
corona a la Virgen y a los apóstoles reunidos en el cenáculo. Debajo de la tabla de la ascensión está la adoración de los Reyes Magos. Y debajo de la tabla de Pentecostés, la tabla de la resurrección. Debajo de la tabla de la adoración de los Reyes Magos, la Anunciación, que es una curiosa representación en la que se ve a la Virgen y al ángel y una gran ventana que permite ver el tállamo conyugal. No sé qué estarían insinuando con esta tabla. Debajo de la tabla de la resurrección, la Natividad. Y ya en la predela, en la base del retablo, donde se apoya en el altar de piedra, de izquierda a derecha, el abrazo ante la puerta dorada, la presentación de María en el templo y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, así como la presentación de Jesús en el templo. Acompaña este retablo que antaño ocupaba el ábside central, tapándolo, un bello Cristo que está colocado en la ventana del ábside, una que es del siglo XVI, con pinturas en el ventanal a grisallas también interesantes. En la capilla del lado sur se guardan dos retablos, uno de ellos presidido por San Jerónimo, fechado en 1618, y el otro dedicado a los santos Félix y Boto, los santos fundadores con Juan de Atarés del monasterio de San Juan de la Peña. Preside en la actualidad el ábside un alto relieve de un retablo armario que procede de la ermita de San Salvador de Santa Cruz de la Selós, un alto relieve gótico fechado entre 1515 y 1520. Y a la entrada, también realizada por la unión de dos capiteles, hay una pila de agua bendita que antes de la Reforma yo la conocí sosteniendo sobre un cazo de agua benditera una columna que sustentaba la viga maestra del coro de madera, que no existe en la actualidad. Este monasterio poseía una pieza excepcional, que era el sepulcro de Doña Sancha, que une su historia a las Benitas de Jaca, que es donde se conserva. Las abadesas con sus monjas habitan el monasterio hasta el año 1059, pero hay un traslado en julio de 1550. Desde el año 1059 están las monjas allí, hasta que se trasladan el día 1 de julio del año 1555 a Jaca. En esta fecha la comunidad se traslada al monasterio jaqués, del que ya no saldrán hasta la actualidad, salvo entre 1563 y 1566, con motivo de la peste que diezmó la ciudad de Jaca, y las monjas se trasladaron al santuario de la Virgen de Ipás. En este santuario eligieron abadesa al morir la anterior por la peste y volvieron a Jaca al terminar la epidemia. En 1622 se produjo el traslado del sarcófago de Doña Sancha desde Santa Cruz a la iglesia conventual de las Benedictinas de Jaca. Los elementos monásticos fueron saqueados por los habitantes del pueblo, que se nutrieron de piedra como cantera para sus casas. Bien, el sarcófago se trasladó en 1622 y se colocó en 1645 una placa labrada en piedra que dice, situada en la pared encima del sarcófago de la iglesia de Jaca: aquí yace Doña Urraca, monja y fundadora de este real monasterio, Doña Sancha, condesa de Tolosa, y Doña Teresa de Provenza, hijas de don Ramiro, rey de Aragón. Trasladó sus huesos al monasterio de Santa Cruz de la Serós esta muy ilustre señora, Doña Jerónica Abarca, abadesa, a 22 de noviembre de 1622. Hízose a 10 de mayo de 1645. El sarcófago de Doña Sancha es una pieza excepcional. El autor es conocido, al no tener más datos, como el maestro de Doña Sancha. Vemos la mano de este autor en el sepulcro en varias obras de la zona. El capitel ya visto de la Cámara Alta de Santa Cruz de la Serós, con el tema de la Anunciación, el capitel de San Sisto de la Lonja Chica de Jaca y el témpano de la Adoración de los Reyes en el acceso al claustro de San Pedro Viejo de Huesca. Sabemos que puede tratarse por la tipología de la representación, ojos almendrados, pelo liso y rizado, rostros con mofletes y vestidos con ricos y labrados pliegues, lo que identifica a este autor. En el frente del sarcófago, cara principal, se sitúan tres escenas. En la primera escena de la izquierda, un obispo con báculo, sin mitra, lleva alba con casulla y la estola
aparece por debajo de ella a la altura de las rodillas. El báculo con la voluta hacia adelante, indicando el poder jurisdiccional, lo lleva en la mano izquierda mientras bendice con los 3 dedos de la mano adelantados, tipo de bendición propio de las liturgias anteriores a la entrada de la Reforma romana. 2 acólitos lo acompañan, uno de ellos girado hacia el obispo porta un turíbulo o incensario que sujeta por la parte alta con cadenas muy trabajadas en el trabajo escultórico, y con la otra mano porta un tibo redondo con tapa que intuyo pueda tratarse de un portaóleos para dar la unción del moribundo o moribunda. El otro acólito porta un libro ante el que se inclina y porta el mismo alba, intuyo que puede tratarse de un libro de algún ritual de exequias por el tema del enterramiento de Doña Sancha. Esta escena está guarnecida por un arco que sujetan 2 columnas, una de capitel liso y otro con un simple labrado de apariencia vegetal. Entendemos que si la escena corresponde a la muerte de Doña Sancha, el obispo sería Pedro de Jaca, sucesor del obispo infante García. La escena principal es una mandorla u óvalo donde 2 ángeles sujetan o sustentan el alma de la condesa en el momento de ser transportada al cielo. El alma es concebida y por tanto esculpida como una figura infantil desnuda y sin sexo. Los ángeles despliegan unas exquisitas alas muy identificadas en cada pluma, invadiendo todo el fondo de la escena. Y en las enjutas de cada lado, un águila portando libros recuerdan a los tetramorfos de San Juan, dando una visión apocalíptica de la escena de la partida del alma. La escena de la derecha presenta a la princesa infanta Sancha sentada sobre una silla de tijera junto a las 2 hermanas, las infantas Urraca y Teresa, de las cuales una está de pies y es de mayor tamaño que la que está sentada se adapta al espacio que queda libre en una postura más forzada. Las 2 figuras mayores llevan un tocado redondo y debajo se ve como una trenza que rodea varias veces la cabeza. La figura más pequeña no lleva tocado. Y la infanta Sancha, al ser de mayor tamaño, fuerza sus zapatos con un tipo de botines sobre el rebaje del sepulcro. En los laterales del sarcófago, en uno de ellos, aparece un crismón trinitario jaqués con el cordero Agnus Dei en relieve de pedrería en sobreola y brazos. Nos referimos a los brazos que forman el crismón y al círculo que lo contiene. Y la otra cara es la de glifos, de 2 figuras de estas aves irreales que juntan sus picos y las puntas de sus alas en un círculo labrado cuyo exterior está relleno de motivos vegetales que arrancan del suelo situado debajo de las aves. Los grifos es una tradición griega que eran los que portaban las almas hacia el cielo, así que este sentido se cristianizó y aparecía también en los enterramientos. La parte trasera del sarcófago no debió ser labrada en un principio y los historiadores opinan que el enterramiento estaba contra la pared. Probablemente se labró al ser colocado separado de ella con posterioridad a la cara principal. La talla es más moderna, por una mano de escultura muy diferente a ella. Aquí también se repite la estructura de las 3 escenas en arcos, delimitados por columnas sus capiteles. 2 caballeros, uno en cada arco, mantienen un combate a caballo y con lanza, referencia clara a la lucha contra el Islam. Un caballero lleva en su mantelete un creciente, la luna está árabe, y el otro una cruz punteada en el oscuro. Y en el tercer arco, un personaje cabalga sobre el león, sobre un león, a quien parte la quejada, entiendo que en referencia a la fortaleza de la fe y a David como león de Judá. Acompaña este sepulcro en la actualidad a un grupo de pinturas románicas procedentes de la cripta del monasterio de las Benedictinas de Jaca. Las pinturas de la cripta son datadas hacia 1200, han sido pasadas a lienzo y representan distintas escenas de la vida de la Virgen, con escenas, como os digo, de la Anunciación, de la Visitación y de la vida de Cristo, en unas imágenes que nos parecen recordar al menos algunas parte de la predicación de Jesús. En la iglesia de las Benedictinas de Jaca, en un vano cerrado, podemos contemplar una talla románica en piedra policromada de San Salvador, de Jesucristo. Desconozco si el destino final habrá sido la nueva sala museo.
y la cripta, que no es visitable y que se denominaba como Santa María Baxotierra, la podemos apreciar en el tambor del ábside exterior y se ve la parte de arriba y la parte baja que corresponde a la cripta, toda ella unido. La iglesia de las Benedictinas posee un órgano de buena sonería del siglo XVIII y un retablo también del siglo XVIII, magnífico, con una talla central de San Benito y de las dos santas seguidoras de San Benito, Santa Escolástica y Santa Gertrudis. Y en el frontón una talla de San Ginés, el antiguo titular de la iglesia. Es un enclave imprescindible, como veis, para visitar. Si no podéis ver esta obra singularísima, no lo más parecido, pero lo de equiparable valor, es la tumba de las partes del sarcófago de Aznárez que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Así que podéis completar, los que visitáis Jaca, con la visita a este magnífico sarcófago, y podéis ver, los que estáis en Madrid, el sarcófago de Aznárez que está en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional. Hemos empezado con las obispetas y hemos terminado viendo el sepulcro de las 3 princesas abadesas, las primeras infantas de Aragón. ¿Veis cómo tenía sentido lo que os dije al principio? Obispetas, abadesas y princesas. Esto es Historia con Sentido y les ha hablado, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.